y tiene un trabajo muy interesante sobre los estadísticos, cómo estimar los estadísticos y las armas de fuego en el país. También está con nosotros Andrea Chacón, Andrea socióloga de la UCAP, y es doctoranda en Ciencias Sociales por el TEC de Monterrey. Bueno, ya nos presentará su interesante trabajo. Yo soy Francisco Sánchez, soy psicólogo de la UCAP, también junto con José Luis, miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, y vamos a estar pues compartiendo este panel. Entonces, bueno, José Luis, arrancas tú. Son aproximadamente 25 minutos los que tenemos por ponencia. Me gustaría pues comentarle a los participantes que por favor hagan sus respuestas en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat, para poder facilitarnos a nosotros la lectura y procesar las respuestas. Bueno, ya nos están acompañando David y Rebeca, qué chévere. Bueno, arrancamos, José. Tienes el micrófono apagado. Ok. Ya lo puedo aprender. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este panel que hace la gente de LASA, siempre tan gentil. Agradecer a los valientes que son capaces de oír una conferencia de la violencia a las 12 del mediodía en Venezuela, hora que no es como muy propicia. En todo caso, si están comiendo, bueno, buen provecho, y espero que la información que vayamos a mostrar aquí sea de alguna utilidad. Entonces, según me dice Francisco, tengo 20 minutos, ya yo pongo voy a permitirme compartir la pantalla de mi computadora para ver algunas cosas que quiero mostrarles. Bueno, esta es la invitación de programa LASA, pero lo que quería un poco compartirles es esto. Déjenme, porque el menú me tapa un poquito. Ahí en teoría ya deberían tener la lámina, ¿no? Esta lámina es proveniente de un panel que se llama, la segunda parte, la mutación criminal en la era post-Chávez. Déjame minimizar esto para que se ponga la lámina completa. Ahí creo que la vemos completa. El panel es la mutación criminal en la era post-Chávez. Y la ponencia que yo le voy a presentar es cambios en la violencia en Venezuela, interrogantes a partir de la revisión de los datos de muertes por arma de fuego. Es decir, lo que se trata un poquito es entonces ver si ha habido cambios en la violencia criminal. Es decir, el título del panel es la mutación supone evidentemente un cambio. Entonces ahí tenemos que determinar si ha habido un cambio si hay una era post-Chávez y si ha habido un cambio en la situación entre la era pre-Chávez, la era de Chávez y la era post-Chávez. Supongo yo que un poco esa es la dinámica de la mesa. Entonces, yo me voy a preguntar sobre algunos interrogantes o cosas que me surgen a partir de la revisión de los datos de las muertes de armas de fuego, tanto la revisión de los datos que provienen del Ministerio de Salud y Asistencia Social, de toda persona que recibió un disparo o que resultó muerto por recibir un disparo, así como de los datos provenientes del Observatorio Venezolano de la Seguridad, no de la Violencia, es decir, el Observatorio del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que es el órgano que recopila oficialmente la estadística en Venezuela, así como otros observatorios que hacen seguimiento demográfico, seguimiento de otro tipo, ¿no? Ahí voy a empezar. Entonces, voy a empezar en función del tiempo, es el implacable que está pasando. Voy a empezar por el final, ¿no? Porque muy probablemente no me dé tiempo de conversar con ustedes todas las cosas que pueden haber en el tintero. Entonces voy a empezar por el final. Voy a comenzar enumerando las hipótesis que a mí me sugieren los diferentes
datos, ¿no? Y después voy a, en un ejercicio inverso, a tratar de mostrarle cuáles son los datos que me sugieren los datos que me sugieren esa hipótesis. Pues. Entonces, si hablamos de los cambios era con Chávez, yo diría un primer cambio evidente es que se desmetropolitaniza la violencia. Es decir, la violencia en Venezuela sale de las grandes ciudades, comienza a salir de las grandes ciudades. Aparecen también diferentes dinámicas o lógicas. En la violencia criminal creo que ya no es posible atribuir todas las muertes violentas a un solo tipo de lógica. Creo que están apareciendo lógicas que compiten entre sí. Otra tendencia que ya la abordaron de pasada en el primer panel es decir, disminuyen los homicidios están efectivamente disminuyéndose y disminuyéndose en una proporción importante. David Smail en la primera parte de este panel hablaba de una reducción que podía ser superior al 40%. Entonces, es una reducción del 40% y una reducción, a mi modo de ver, hasta ahora inexplicable. Es decir, deberíamos ver por qué se disminuyeron los homicidios, entraron un poquito. Otra hipótesis que tengo es que si bien disminuyen los homicidios, se concentran ahora en ciertas áreas, no necesariamente urbanas, y que aparece una violencia de tipo más organizado. Eso creo yo que son los principales cambios. Y las principales constantes que sigo observando es la presencia de las armas como factor común a todas las muertes. Es decir, me parece que el arma es una de las cosas que motoriza o vehicula o hace posible este incremento de la violencia y el incremento de la organización criminal y el incremento de la conformación de bandas en torno al arma. Un poco como decía Verónica en la primera parte de la ponencia, es decir, el arma casi como actor. Es decir, el arma se constituye y impone su lógica. Otra gran constante que veo es la carencia de oportunidades. Y la tercera constante que termino viendo es que la violencia está siendo organizada en torno a la captura de una renta, y eso implica como uno de los condicionantes para esta captura tener un dominio territorial. Y eso era un poco lo que hacen ahora. Es decir, estas son las conclusiones, el final de la presentación. Ahora yo voy a tratar de hilar de dónde yo saco estas conclusiones, ¿no? En primer lugar, yo he venido trabajando bajo un paraguas del concepto de complejidad, ¿no? Cuando uno habla de complejidad, no se refiere a que un hecho sea multicausal o tenga diferentes factores. Me tengo que referir aquí obligatoriamente al ya relevantísimo texto del profesor Briceño Lió sobre las perspectivas sociológicas de la violencia en Venezuela, en donde el profesor Briceño nos habla de factores macro, meso y micro que condicionan la violencia, es decir, desde las grandes lógicas culturales hasta las pequeñas cosas cotidianas están influidas en la violencia. Pero yo cuando me refiero a lo complejo, no significa que sea complicado, porque intervenga muchos factores, sino que lo complejo, como yo lo vengo asumiendo, es que la relación que se establece entre los diferentes factores o las diferentes variables cambia. Y cambian la forma de relación. Y la misma variable que en un contexto puede ser significativo, en otro contexto puede no serlo. Y eso es lo que ocasiona la complejidad en el estudio de la violencia. Un poco veámoslo como si fuese un organismo vivo, un organismo precisamente en mutación. Y entonces nuevamente estamos haciendo referencia al paraguas de esta mesa, que es el concepto de cambio, el concepto de mutación del fenómeno de violencia. Entonces, yo creo que justamente estamos en Venezuela en un momento de grandes mutaciones del tema de la violencia, que yo me voy a permitir aquí tratar de mostrar indicios ahí tienen la definición formal, la tienen ahí en la
lámina. Nosotros teníamos un gran consenso en este país que la violencia, no sé si llamarla pre-Chávez o llamarla en el periodo de Chávez, ya que hablamos de las mutaciones en el post-chavismo, pero había un gran consenso entre los estudiosos de que, y ahí hay citas en la pantalla, de que la violencia en Venezuela era un fenómeno estrictamente rural. Sí, era una violencia que no tiene su campo privilegiado de acción en las zonas rurales, sino en las ciudades. Otros estudios nos hablaban que la violencia delictiva era un país no solamente en lo urbano, sino particularmente en la región capital o central del país. Es decir, era un problema básicamente carteño. No necesita un texto del año 2012. Inclusive en el año 2013 habían textos que nos hablaban que la violencia en Venezuela podía caracterizarse como urbana. Entonces, es decir, si esa era la situación urbana, es evidente que un primer cambio que estamos viviendo es que ya la violencia no necesariamente es urbana. Aquí podemos apreciar en esta lámina, este es un procesamiento que yo he hecho en los diferentes datos de violencia, divididos en dos ámbitos. En el ámbito urbano mayor, ahí tomo la idea del profesor Alberto Brustón en su definición de ámbitos y posiciones geosociales, estratos sociales en Venezuela, elaborada en el 2018. Entonces él hace una territorialización de las diferentes condiciones de vida, y hay un ámbito que él llama urbano mayor. Yo estoy tomando el ámbito urbano mayor, serían los tres principales ámbitos urbanos, es decir, Caracas y su centro urbano satélite, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, en fin, ahí tienen en la lámina la división formal de esta división. Y veo cómo se distribuyen las muertes por arma de fuego y los homicidios. Aquí hay un empalme entre armas de fuego y homicidio que mucha gente me pregunta por qué. Es decir, eso es porque el último anuario disponible del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la última data disponible a nivel de datos es 2013, el último anuario a nivel de 2014. Y entonces, desde hace 6 años, esa data. Pero yo realizo un empalme con la data de homicidios. La data de homicidios es un proxy. Como ustedes probablemente oyeron en la primera sesión del dato, es un proxy bastante bueno porque va cerca del 90% de los homicidios en Venezuela se cometen con armas de fuego. Entonces el homicidio es un muy buen proxy de la muerte con armas de fuego. Dice que en el año 2013 que coinciden homicidio y muerte por arma de fuego, tenemos los dos datos, la diferencia entre ellos. Bueno, en fin, lo que muestra la lámina es el porcentaje. Es decir, ¿qué significa eso? Que hoy día en el país hay más muertes por arma de fuego y homicidio fuera de lo urbano mayor que dentro. Y ese es un cambio significativo, y ese cambio creo que rompe toda la visión que teníamos anteriormente del problema. Veníamos, ahí lo tienen, año inicial de la data, 1999, de una visión donde el 70% de los muertes por arma de fuego eran en el ámbito urbano mayor. Ya no es así, ya diríamos urbano mayor. Tiene poco menos del 50% y el resto del país tiene poco más del 50%. La pintura un poco era la que se detalla a nivel nacional, si lo queremos ver. Esa era la pintura que muestra las muertes por arma de fuego. Yo distingo, arriba tienen el gráfico de magnitudes, abajo tienen el gráfico de cambios, es decir, arriba se ve un poco la mirada estructural y abajo la mirada coyuntural, y entonces ahí hay 5 periodos. O sea, periodos de estabilidad con poco crecimiento, periodos de crecimiento con mucha variabilidad, y desde el año 2005 es un periodo con fluctuaciones grandes a unos niveles altos, pero una violencia que se mantiene constante, en una meseta prácticamente desde el año 2016 en torno a tasas cercanas a los 50 por cada 100.000 habitantes. Ese es el panorama nacional. Ahora, si nosotros ese panorama nacional lo regionalizamos, ahí tienen los municipios en el país, la tasa de homicidio en el país, creo, no puedo quitar esta aquí, pero es
2016 y tienen, 2017, perdón, tienen la tasa de homicidio y entonces la tasa de homicidio nos muestra, ahí estoy colocando algunos de los homicidios con mayor tasa, ahí se me trancó un poquito la presentación, no va ni para adelante ni para atrás, eso sí está bueno. Vamos a estrancarla. Ahí tal vez. Ok, ahí va, ahí ya retomó. Entonces, tenemos desde el municipio de Libertad, lo que llamamos Caracas. Fíjense que la tasa de Caracas actualmente es muy cercana a la tasa que estimábamos nacional en la meseta esa, cercana a los 50. José, no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? ¿Seguro? ¿Qué están viendo? Baja. Reducción de desigualdades detrás. Sí, estamos viendo. Ok, voy a volverle a darle a Share Screen. Share. Ok, ahí sí la están viendo. Sí. Bueno, está empezando ahí. Ya va. Ahora sí. Y ahí se me tranca. Y ahí se me tranca la presentación. Salir. Okay. Ahí sí están viendo una pantalla, ¿verdad? ¿Ahí la ven? Sí. ¿Me oyen? Sí. Okay. Bueno, en fin, vamos a mostrarla aquí así sin el resto. Pues, es decir, tenemos cosas del 55%, por ejemplo, en Caracas, tasas altísimas como 388 por 100.000 en la zona del arco minero. Si esa zona que ven ahí, ven la flecha, la tasa en el arco minero puede ser 6 a 8 veces superior a la de Caracas, vinculadas a la extracción del oro, etcétera. Andrés Bello, eso es La Ceiba, Santa Polonia y Santa Isabel. Muchos de ustedes probablemente nunca habían oído nombrar en eso, pero es básicamente platanero y cacaotero que queda al sur del lago Maracaibo, que tiene tasas de 200 a 300. Santo Michelena, es decir, tejería. Cuando uno dice tejería, dice sur de Aragua, lo primero que se le viene a la mente es el tren de Aragua. Toda la zona del Caucagua, es decir, Barlovento, Santa Lucía, es decir, los Valles del Tuy, Castigua del Cubo, en la frontera con Colombia, en la frontera zuliana, y Puerto Ayacucho. Valdés, Guiria, es decir, Península Etaria, es zona de Trinidad, donde recientemente siempre estamos ahorita escuchando noticias del problema de la trata de blancas, del problema de los migrantes con Trinidad, de cómo la zona está tomada por el narcotráfico. Es decir, ¿qué quiero mostrar yo con esto? Que hay una pluralidad de lógica. Es decir, no puede ser lo mismo la lógica que funciona en Santa Isabel, en Santa Polonia, que la lógica que está funcionando en Castigua del Cubo. Es decir, esa violencia es provocada por diferentes situaciones. Es decir, la misma política que reduce violencia en Castigua del Cubo no es lo mismo que va a reducir la violencia en Santa Polonia. Igual podemos decir los Valles del Tuy. La violencia es distinta. Es decir, nos presentamos con una diversidad de lógica. Yo hice un ensayo, vamos a ver si aquí puedo retomar un poco si eso dejo así, dejaré así será. Aquí yo tengo un ejercicio que hice, tomando las parroquias con más de 75.000 habitantes, y hice un modelo de regresión con las de más de 75.000 habitantes, es decir, parroquias mucho más urbanas. Y la contrasto aquí, fíjense que lo que contrasto aquí, lo contrasto con todas las parroquias del país donde hubo defunciones. Y fíjense que las variables que explican la violencia en las parroquias con más de 75.000 habitantes no tienen nada que ver con la potencia explicativa de esas variables en el conjunto total de parroquias. Es decir, el R y el R cuadrado caen de 0,75, que es lo que está señalado por la flecha roja. Eso es como una medida de la potencia estadística, a 0,2
8.3. Es decir, lo que explica en un lado deja de explicar en otro lado. Entonces, ahí hay un primer llamado a esos conceptos que yo estoy hablando de complejidad. Es decir, la misma variable que en un lado me explica, en otro lado no me explica. Inclusive algo más dramático lo podemos ver en el trabajito que se hizo y que hicimos también a nivel estadístico en el estado Bolívar, en la zona del arco minero, donde prácticamente la violencia, hay una correlación gigantesca entre el precio del oro a nivel internacional y la tasa de muerte por arma de fuego. Es decir, prácticamente, fíjense, la recuadrado entre el precio del oro a nivel internacional más el precio del dólar paralelo, podía pronosticar las muertes por arma de fuego con un R cuadrado de 0.931, casi 1. Es decir, por supuesto que no es el aumento del precio del oro una variable causante directamente. Ese aumento del precio del oro debe ser traducido en variables intermedias, como fue el aumento de la actividad minera, etcétera, etcétera. Eso provoca migración, una migración en un contexto internacional de él, y todas esas variables intermedias son las que terminan dando una lógica social a la relación que se establece. Pero lo más interesante de todo está en el segundo gráfico. El segundo gráfico de ahí es un análisis factorial donde pueden ver las muertes de armas de fuego urbanas y las muertes por armas de fuego del Estado, es el polígono rojo, y una variable que es la no actividad económica. Pero en las muertes de armas de fuego en municipios auríferos, junto con el precio del oro y fundamentalmente la tasa de actividad minera, explican en mucha relación con las muertes de armas de fuego. Así que la no actividad económica provoca armas de fuego en los urbanos, y la actividad económica, que es lo contrario a la no actividad económica, provoca muertes en el municipio. Es decir, ahí está el problema. Como cero mata cero, si yo hago un modelo explicativo para todo el país, va a resultar que la actividad económica no tiene relación. Pero cuando las pongo en su contexto, en diferentes contextos, en uno provoca mucho, en otro provoca mucho. Wow, ya creo que se me cumplieron 20 minutos. Voy a tratar de rematar en 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es una caída pronunciada de los homicidios y de las muertes por arma de fuego. No importa la fuente que usted tome. Si usted toma la fuente del Observatorio Venezolano de la Seguridad, es decir, los datos oficiales del homicidio, usted verá que los homicidios han caído y han caído en una proporción importante, ¿no? Si tomo datos, por ejemplo, del monitor de víctimas, es un seguimiento y una sistematización que hace Caracas Mi Convive, aliado con un conjunto de comunicadores sociales, tomando datos directamente a la morgue. Bueno, también vemos cómo la tasa, las víctimas letales caen y caen de niveles de 450, casi 500, a niveles de menos, cerca de 50, mensuales, mensuales. Ahí tienen los años y ahí tienen los diferentes meses. Hay la meseta que hablábamos después del 2018, después que pasa un poco fíjense ahí paradójicamente, y enlazo un poco con algunas ponencias del primer panel, el aumento de las muertes, es decir, lo que se ve siempre en la primera lámina que yo presento, que lo coyuntural tiene un efecto que frena coyunturalmente y el fenómeno vuelve a su nivel normal. El primer valle que tenemos en el 2017, entre 2017 y 2018, como efecto de la política de mano dura. Pero una vez que se produce la crítica a la política de mano dura, vuelven el efecto de la mano dura, sigue. En 2018, creo recordar que ahí empieza la discusión sobre la política de mano dura en organismos internacionales. Y entonces hay una especie de retirada de la política de mano dura. Y fíjense cómo la muerte desciende a partir del 4 o 5 del 2018.
Y luego se produce esta especie de meseta hasta que en el mes 3, ese ya el 3 del 2020, empezamos con la cuarentena. La cuarentena tuvo un primer efecto inicial, el primer mes de aumentar la violencia, pero luego de eso la violencia en Caracas se desploma como la cuarentena. Es decir, deja la tendencia meseta y empieza una tendencia bastante descendente hacia abajo. Las relaciones con las armas, esto ya ustedes lo han visto mucho. Mientras más armas, más muertes. Este es el volumen de pistoleros importados por Venezuela y la tasa de muerte por arma de fuego. Como ustedes verán, una relación que es evidente, a más armas, más muertos. Y yo lo que quería terminar en el minuto 40 segundos que es el trabajo en curso. Es decir, yo había dicho que hay la presencia de una mayor organicidad de la violencia, una violencia mucho más estructurada, una violencia mucho más dura, mucho más difícil de enfrentar. Pero ¿cómo podemos hacer, cuáles pueden ser indicadores? Así como los que he presentado anteriormente, ¿cuál puede ser un indicador para que evidencie que esto se está produciendo? Entonces he venido trabajando con el concepto de homicidios colectivos, como llaman matanza, el nombre matanza me parece que está teñido de cierto amarillento. Pongamos homicidios colectivos, territorios y armas, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos como producto de esta mutación? Ya no es la imagen del muchacho malandro en una moto que actúa por cuenta propia para generar un delito contra la propiedad y la cosa se sale de control y se produce lamentablemente un fallecido. Ya nos estamos enfrentando a bandas, eso lo vemos todo el día, pero bandas muy estructuradas, a bandas con mucho armamento, con una capacidad de fuego realmente capaz de retar a la policía. Bueno, a eso hay que ponerle números. Entonces, yo he dicho, un número que puede ser importante es el número esto de los homicidios colectivos, es decir, cuando muere mucha gente en el mismo momento. Pero yo, para darles una idea, en el año 2005 nosotros teníamos un total de 10.693 homicidios y eso nos producía eventos día de muerte 8.925 eventos días de muerte de diferentes eventos, ¿no? Si yo esos eventos los reduzco, los busco, los que se produjeron más de 3 muertes en ese momento en la misma parroquia y que fueron más de 3, eso nos quedan en 300. Es decir, hay 302 eventos que reúnen las condiciones iniciales para que sea un homicidio colectivo o matanza. Es decir, que más de 3 personas murieron simultáneamente en un mismo hecho en una misma localidad. Eso es lo que nos permitiría identificar la matanza, ¿no? Esos 312 eventos del año 2005 hay que investigarlo más profundamente, pero si yo me voy al 2013, que es un año más adelantado, tenemos mucho más homicidios, son 14.709, que ocurren en 13.358 eventos día y producen 231 eventos con más de 3 personas. Entonces, fíjense qué interesante. Hay más muertes en el año 2013 que en el año 2005, ¿sí? Estamos pasando de 10.000 a 15.000, a casi 15.000, hablo de números redondos, pero los eventos que concentran esas muertes de 3 pasan de 312 a 231, bajan. Es decir, ¿qué significa bajan? Que concentran más muertes. Es decir, que cada uno de esos eventos tenía mayor cantidad de fallecidos, porque con menos eventos ocasionamos más muertes. Entonces, ese es un trabajo que todavía está en curso. Debo todavía seguir analizando esos datos, seguir depurándolos, porque tampoco los 312 muertes fue 312 matanzas, ¿no? Algunas podrán ser, otras no podrán ser. Todavía me queda un trabajo de depuración de datos ahí que tengo que realizar, pero es un primer indicio de lo que yo llamo la concentración de las muertes. Es decir, los homicidios están bajando, las muertes están bajando, pero están subiendo los homicidios colectivos y se están concentrando. Y eso es debido, gracias a la mayor capacidad de fuego, etcétera, etcétera,
y a la mayor necesidad que tiene la banda. Como tengo 27 minutos, ya me pasé por 5 y ya paro aquí. Chévere, José Luis, gracias. Gracias por ponernos a pensar tanto. Les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Igualmente, bueno, al final pues vamos a dejar un espacio, creo que para hacer una dinámica similar que en la mesa anterior, cada quien pueda leer su pregunta y poder tener un diálogo. Creo que sigo yo. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a presentar. ¿Están viendo la presentación? Sí, Fran. Chévere. Bueno, nada. Lo que voy a presentarles es un adelanto de un trabajo de corte etnográfico que hemos estado realizando en la frontera colombo-venezolana, específicamente en la frontera del estado Táchira, norte de Santander, y la frontera del estado Apure y el departamento de Arauca. Este es un trabajo que ha sido posible por el apoyo de REACIN, y quisiera agradecer pues a Verónica Subillaga y también a Andrés Antillano por la discusión de algunas ideas que voy a presentar acá. Bueno, primero, tres premisas que creo relevantes para introducir el trabajo de campo. Es importante mencionar que un primer bosquejo de este trabajo ya salió publicado en el libro Dicen que están matando gente en Venezuela, que publicamos en conjunto en REACIN. Y desde allí, desde estos primeros acercamientos de campo que ya datan de hace alrededor de 4 años, pues han venido surgiendo nuevas interpretaciones. Lo primero que estamos intentando sistematizar es un acercamiento a cómo se construye el Estado en las zonas fronterizas, y para eso nos estamos acercando a lo que autores como Gupta entienden por burocracias bajas y sus relaciones con los habitantes. También partimos desde unas miradas transfronterizas, entendiendo las pugnas de los habitantes como unas formas de ciudadanía insurgente, y también entendiendo el contexto, como recientemente Uruguay lo denomina, de acumulación depredatoria. Voy a ir explicando esto en el paso de la presentación, y también la idea de las gobernanzas criminales. Wow, fue una vez horrible. Perdón. Y por último, bueno, el título de la presentación es un homenaje a la obra de Alfredo Molano, que tiene una influencia importante en la forma de realizar el trabajo etnográfico. Por eso la idea de Trocha y Fusil, aludiendo a su popular libro sobre la introducción en la vida en Colombia. Algunos aspectos metodológicos. El trabajo ha consistido en inmersiones de corte etnográficas en poblaciones como San Antonio del Táchira, Villa del Rosario, El Amparo, Arauca y Guasdualito. Algo que es importante mencionar es que parto desde la idea de la familiarización, pues yo soy nacido en San Cristóbal, y de alguna manera he podido tener contacto con las dinámicas fronterizas a lo largo de mi historia de vida. Eso también va involucrado en esta revisión. He podido realizar entrevistas en profundidad con funcionarios de instituciones locales y estadales, con personas dedicadas al paso de mercancías, y también numerosas entrevistas informales con trocheros, canoeros, cargadores de mercancías. Esta es una imagen que tomé haciendo el trabajo de campo en el cruce de El Amparo y Arauca, y allí se puede observar cómo es el cruce de mercancías, bueno, la cantidad de embarcaciones dispuestas para el cruce de mercancías y de personas. También parte del trabajo me ha llevado a hacer un recorrido con los transportistas que circulan la mercancía a través de los ríos Táchira y Arauca. Aquí vamos a tener una pequeña discusión, y como ya lo mencioné, pues el trabajo de campo inicia
desde hace al menos 4 años con las primeras revisiones que salieron en este artículo. Para tener una idea de la cantidad de municipios que se ven involucrados en lo que podríamos llamar la dinámica de conflictividad fronteriza, en rojo están los municipios que se declararon estado de excepción para el 2015 por el lado venezolano, y en amarillo los municipios que se declararon como emergencia económica en Colombia a partir del cierre de frontera del año 2015. Un primer punto que es relevante para contextualizar el trabajo es lo que entendemos como la fronterización de la violencia y lo que podemos llamar, entre comillas, la idea de la frontera útil al poder. Hay algunos hitos que sencillamente voy a leer que pueden darnos cuenta de las dinámicas que se han impuesto a la vida fronteriza y que han transformado a la región. Una de las más importantes es el cierre formal del tránsito en el año 2015. A partir del año 2015 se cierran los puentes fronterizos y a partir de allí toda la dinámica de las trochas empieza a surgir como una respuesta. También los episodios como el uso de la OLP para extraditar habitantes de nacionalidad colombiana de San Antonio del Táchira. En el trabajo de campo, en conversaciones con personas, trabajadores del mundo humanitario o con personas que pudieron vivir esta experiencia, mostraban cómo las fuerzas de seguridad separaban a las familias y se llevaban a los padres de nacionalidad colombiana, dejando solamente a los hijos de nacionalidad venezolana en los barrios en donde están viviendo, o en muchas ocasiones también destruyeron algunas casas. Aquí en la foto, es una foto del trabajo de campo de un graffiti de vieja data que dice: si el paramilitarismo insiste, los colectivos resisten, como para mostrar esta lógica discursiva que se posicionó de que estas operaciones para recuperar la soberanía nacional tenían que ver con un conflicto contra el paramilitarismo en la zona. Un evento muy importante que entendemos que termina de reconfigurar la lógica de los actores armados en la frontera es el año 2019, con el intento de la entrada de la ayuda humanitaria y esa famosa foto de Juan Guaidó cruzando la frontera con el apoyo de los rastrojos. Esto invitó a los actores del Estado a reconfigurar nuevas alianzas con el ELN para despojar la zona de todos aquellos indicios de grupos de orientación paramilitar. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que ha tenido la migración venezolana en las dinámicas locales, concretamente San Antonio y Cúcuta han sido el paso predilecto de los migrantes que buscan salir del país, pero también el Amparo de Arauca se está convirtiendo en una de las zonas de mayor tránsito de mercancías. Recientemente tenemos los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el Estado venezolano en La Victoria, que dejaron un saldo de cerca de 5.000 desplazados de La Victoria hacia Arauquita. Hay que anexar, por supuesto, la emergencia humanitaria emergencia sanitaria humanitaria por COVID-19 y algo muy fresco la semana pasada, entre comillas, es difícil decirlo, atentado al presidente Duque, al helicóptero del presidente Duque, donde iba también el ministro de Defensa, que ya se está posicionando justamente un discurso sobre el uso de armamento venezolano para el atentado al presidente en Cúcuta. Vamos ¿por qué hablar de la frontera útil? En este sentido, bajo una lógica de la fronterización de la violencia. ¿Qué queremos decir con fronterización de la violencia? Vamos, como José Luis tal vez nos mostraba de alguna manera, cómo la violencia en Venezuela se ha ido esparciendo hacia otras regiones. En el trabajo de campo, si bien no tenemos datos cualitativos, no contamos con datos cuantitativos sólidos para poder corroborar, sí vamos registrando el aumento de enfrentamientos de personas desaparecidas, cambios en los órdenes de algunos territorios que se han ejercido a través del uso de la violencia. Bajo esta lógica de la fronterización de la violencia, desde los poderes centrales, Caracas y Bogotá,
como lo entienden algunas personas, se ha promovido una guerra de micrófonos. Para uno de los participantes en una entrevista reciente, él comentaba que aquí es un enfrentamiento entre Caracas y la gente armada. Como decir, nosotros la población local no tenemos nada que ver con esto, somos víctimas de una lógica que nos sobrepasa. La gente por lo general ha querido a los grupos armados porque cuidan y evitan robos, no como ahora que están robando en el pueblo, luego de los enfrentamientos con los recientes enfrentamientos de marzo con las disidencias y las Fuerzas Armadas venezolanas. Se promueve entonces, bajo esta lógica de la guerra de los micrófonos, era muy común, por supuesto, ver a Chávez hablar sobre Colombia, decir que va a mandar los batallones a la frontera, temer la invasión por la frontera. Igualmente desde Colombia se utiliza constantemente la frontera como un recurso político para buscar cohesión. Bajo esta mirada que ha promovido la militarización, la frontera también va conociendo el desplazamiento de muchos actores armados que encuentran en el lugar mejores posibilidades de extraer renta. Sobre esto voy a amplificar un poco más adelante. Aquí hay un punto importante y es la frontera permite el favorecimiento de operaciones para los grupos armados, lo que Annette Idler denomina el efecto frontera. Es decir, la frontera permite un espacio de impunidad para los grupos al moverse de un margen a otro, pero permite también la facilidad de numerosas operaciones de inteligencia. En el reciente campo que estuve haciendo, estuve cercano a la zona de La Victoria, y algunas personas me comentaban, por ejemplo, cómo cuando el ejército venezolano intentaba ir al lugar, pues ya los disidentes conocían todas las movidas del ejército venezolano, porque hay una labor de inteligencia que gira en torno a las familias del lugar, porque estos grupos son locales. Por supuesto, no podemos dejar de lado el aumento de producción de la cocaína en Colombia, la amplitud de mercados que se está viviendo respecto a este aumento y también la amplitud de actores que se están acercando hacia la zona del norte de Santander, como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas y las disidencias de la FARC, que están ejerciendo violencia para controlar la zona del norte de Santander y Catatumbo. Hace 2 semanas, las autodefensas gaitanistas aparentemente asesinaron a la fiscal de Tibú en el norte de Santander. Es decir, vamos observando un resurgimiento de grupos paramilitares en Colombia que sin duda afectan la dinámica de la región fronteriza como tal. Termina siendo útil en este sentido porque las lógicas de las élites políticas capitalinas terminan valiéndose de este horror para posicionar no solo discursos que puedan ser incluso xenófobos, sino discursos que legitimen la violencia policial y la violencia militar con fines políticos en el centro del país. Como segundo punto, es importante hablar también de lo que entendemos como acumulación depredatoria en la zona fronteriza. Para esto, me valgo de algunos elementos autoetnográficos para mapear la evolución y la sistematización de la construcción de las trochas. Desde mi historia personal, yo pude involucrarme con el paso de gasolina desde Táchira hasta Cúcuta, años 2006, 2007, temprano. Y se puede registrar cómo los modos, los propósitos por los cuales las personas, los venezolanos, hacíamos ese tránsito hacia la frontera para vender la gasolina en Cúcuta, cruzando por el puente, tenía, por ejemplo, actores como educadores, como personas del sistema de salud, como funcionarios públicos de burocracias bajas, como funcionarios policiales con sus carros particulares, que llevaban la gasolina, pues era a muy bajo costo en Venezuela, la llevaban a Colombia para generar algunos pesos, hacer mercado o regresar con un ingreso extra. No era una actividad a la que se dedicaba con una rutina semanal, podía ser tal vez una vez a la semana que las personas lo hacían como para redondear, por decirlo así, un mejor salario. Los costos eran muy bajos, no solo por el precio el bajo costo de la gasolina en Venezuela, sino porque aún no existía una cadena de actores armados que
que se encargaran de generar rentas a partir de este tránsito. Con el cierre del puente en el 2015, el punto de venta de gasolina pasa de ser Cúcuta a ser Venezuela propiamente, es decir, San Antonio de Táchira, Ureña, Orope, El Amparo, Puerto Contreras en el Nula, es decir, pasan a ser ya los puntos venezolanos donde se va a concentrar la venta, y allí empiezan las trochas a contar con mayor tránsito, con mayor sistematización. Ya se disponen garajes para sacar la gasolina, se disponen determinadas horas para cruzar la gasolina a Colombia, que por supuesto era gasolina utilizada para la producción alcalina de la pasta de coca. En el año 2000 observamos en ese momento lo que podemos llamar como numerosas franquicias de inspiración paramilitar, es decir, grupos de jóvenes que no necesariamente tenían que estar vinculados con Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, jóvenes que decían ser parte de algunos grupos para ejercer miedo y a partir de eso controlar algo del mercado. Esto acabaría a partir del 2019, como lo mencioné hace un momento, con la entrada del ELN en la zona. En el año 2016 es un año de escasez y de extracción de productos venezolanos, productos subsidiados. Entonces las personas, ante la precariedad económica, optaron por extraer contrabando de extracción como una forma de vida, y una vez que esto empieza a configurarse como una forma de vida, una vez que la trocha empieza a tener control, empieza a tener vigilancia, también se incorporan los actores armados del Estado en la cadena de extracción de rentas. Es decir, vemos cómo crecen el número de alcabalas hacia la zona fronteriza. Tal vez de San Cristóbal a San Antonio del Táchira podemos contar 15 alcabalas entre policías nacionales y Guardia Nacional. Igualmente entre Guasdualito y El Amparo, por ejemplo, trayectos muy cortos con muchas alcabalas. Se transforma también el mercado y empieza a importarse productos colombianos, y una vez que este cambio se da, vamos entendiendo la idea de la acumulación depredatoria, pues la mejor mercancía es el cuerpo transfronterizo. Es decir, no importa si estás cruzando gasolina, si estás cruzando papel higiénico, crema de dientes, lo que importa es el cuerpo que está migrando, y ese cuerpo es al que se le van a cobrar y al que se le van a extraer las rentas. 3 puntos brevemente por los cuales Burguá nos dice que podemos hablar de acumulación depredatoria, y es que la ganancia del mercado se basa en la muerte y agotamiento del sujeto, y es algo que venimos registrando que está ocurriendo en las trochas. Quedará, por ejemplo, para futuras investigaciones, qué impacto ha tenido en la salud y en el cuerpo la manipulación de la gasolina por parte de niños y adolescentes que eran contratados rápidamente en los garajes para sacar la gasolina chupándola por una manguera, y muchas veces se inhala, se traga la gasolina en ese proceso. Otro punto también reciente que tiene que ver con esto es, he estado haciendo una revisión de los grupos de Facebook en donde las personas que cruzan la frontera buscan transporte, buscan aliados, y cada vez más aparecen personas buscando familiares desaparecidos, según ellos, en las trochas. Es importante como situar esto en las transformaciones de estas dinámicas. Por supuesto, la desaparición del terreno público por la creación de un espacio de control de ventas, lo que ocurre en los numerosos garajes y trochas en la zona de San Antonio, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Es importante destacarlo. Y por supuesto, esta dinámica resalta el rol punitivo del Estado. Los sectores parasitarios se benefician de esta dinámica, pues se requiere la criminalización de ciertas mercancías o de ciertas prácticas. Es decir, se ha criminalizado el tránsito a través de la frontera para a partir de allí generar insumos. Vamos a profundizar sobre esto. Una pequeña nota que tiene que ver con las recientes transformaciones y con el control del ELN de gran parte de la zona fronteriza, es que se observó cómo en las semanas siguientes del decreto de cuarentena, en marzo del 2020, el ELN se implicó en el control del tránsito transfronterizo. Y es relevante destacar una diferenciación. Si bien se adjudica que este control es una tarea de Estado, más bien en este contexto de desorganización y emergencia social, el ELN se adaptó para extraer mayores rentas de un control y de creación de categorías ilícitas como prohibir el paso por estar enfermo. No era tal cosa que el paso no existiera, que el paso se pasó a ser mucho más costoso.
Por ejemplo, las personas buscaban la vía para evitar entrar en un PASI, los centros de asistencia social que creó el gobierno venezolano en la zona fronteriza. Para poder hacer esto tenían que pagar una alta suma de dinero a miembros del ELN. No solo ellos se beneficiaron, sino también los sectores de las burocracias bajas para encontrar salvoconductos, permisos de movilidad e incluso para que les pagaran comida a estos centros PASI. Es importante entonces para hacer un cierre que podamos o leer algunos de los datos que han surgido en el campo para pensar sobre esta idea de la ausencia de Estado que tanto se está mostrando en medios y en algunos trabajos, y que podamos aumentar la discusión sobre esto. Es una primera pregunta importante, puede ser en quién pensamos cuando pensamos en la frontera. Y de la lectura de noticias y de discursos políticos, vemos cómo se intenta o colombianizar o mexicanizar el contexto fronterizo venezolano. Para esto traigo dos pequeñas notas recientes de campo. El primero es la historia de una persona con la que pude tener un buen tiempo de conversaciones, cuyo cuñado fue asesinado por el ELN. Él conocía al asesino y en su relato el ELN no figuraba como un actor principal, sino el miembro de los Rodríguez, es decir, una familia X. Él era miembro de una familia X. No lo mató la guerrilla colombiana, lo mató una familia con quien han tenido una riña histórica. Los miembros de una guerrilla y otra se reconocen no solo como bandos opuestos o como bandos para negociar, sino como miembros de familias determinadas. Eso es consecuencia de la historicidad y presencia crónica de estos actores en la zona, que se remontan hasta hace al menos 30 años, según algunas de las informaciones que tenemos en terreno. Un segundo caso es importante. Un familiar de disidentes en La Victoria comentó cómo sus familiares militares lo llamaban para saber si algunos de sus primos del frente estaban a salvo. Y asimismo, los del frente, los familiares del frente de disidencia, le preguntaban si en el jeep detonado iba el primo militar. El Frente de Disidencias comienza a alertar a las personas que se deben desplazar nuevamente. Esto es reciente. Pues las tensiones armadas parece que van a seguir. Esto nos puede demostrar dos cosas: que los integrantes de estos grupos son habitantes de La Victoria y habitantes de las zonas, y alertan a sus familias de las implicaciones de lo que viene. Y segundo, el rol punitivo del Estado nos sigue dando expresiones de la poca relevancia que pasa a tener la vida de los ciudadanos, más aún la vida de los ciudadanos, podemos llamar en las fronteras o en los márgenes sociales. El trabajo de campo desarrollado con algunos de los compañeras del panel anterior, bueno, también nos muestra cómo esta dinámica se configura en muchos sectores capitalinos. Para comprender estas reconfiguraciones estas configuraciones del Estado en la zona fronteriza, me parece muy útil, como lo estipula Gupta, adoptar la idea de la corrupción y la idea del contrabando como mecanismos necesarios para pensar la constitución del Estado, y no desde una lógica moral o legal de que es algo que está mal. Es cómo se ha configurado el Estado en estas regiones. Nuevamente, con la pregunta, ausencia de Estado, ¿en dónde se encuentran las personas con el Estado en la frontera? Me voy a permitir leer estos dos extractos. Parte del trabajo etnográfico ha consistido en hacer recorrido de contrabando de mercancías con camioneros. La relación con el Estado se convierte en la necesidad de desarrollar prácticas de soborno, prácticas de cómo puedo mediar con esta institución. Pues el soborno es la forma de vincularse con las instituciones formales. Por ejemplo, en todos los recorridos que he hecho, cuando detenemos en una cabala, el funcionario policial, el guardia nacional, por ejemplo, se acerca y pregunta qué hay por ahí. Con esta frase, rápidamente el transportista tiene que reaccionar y dar una pequeña ofrenda, entre comillas, al guardia. Si la reacción es tardía, viene un castigo, viene una detención por horas para revisar la mercancía, y esta es una de las formas en que las personas que hacen vida del contrabando de frontera tienen que vincularse con las instituciones del Estado. Esta es una de las
¿sí? de las grandes trochas. Y es importante entender la sutil construcción de lo ilegal y los posteriores mecanismos de legalización y extracción de rentas. Voy a ir más despacio con esto. Aquí estamos entrando en una de las grandes trochas para pasar mercancía hacia Venezuela. Un dato curioso es que comparto esta fotografía con un colega colombiano, el cual me dice que esto es mejor que muchas de las carreteras de Colombia. Entonces vemos el nivel de sistematización y de evolución de las trochas en Venezuela. Parte del trabajo fue hacer seguimiento de cómo estas mercancías se incorporan al mundo de lo legal, entre comillas, incluso llegan a Caracas. Y aquí vemos una de las fincas que se disponen para el tránsito de mercancías, y todo esto son camiones que van a pasar la mercancía, que ya están en Venezuela y están pasando la mercancía. Se produce de la siguiente manera. Se pasa a Colombia, se hacen las compras a través de trochas privadas, y el movimiento de mercancías hacia Venezuela también exige tener prácticas de soborno con el Estado colombiano. En el tránsito que nosotros hacíamos era muy común que la policía detuviera los camiones en los barrios para poder cobrar una cuota por el paso de mercancía. La mercancía debe contar con permisos de al menos 4 actores relevantes en la zona. Militares, el Protectorado, el ELN y el CENIAT. Luego de que la mercancía ingresa a Venezuela, el contrabandista tiene que llevar un permiso al CENIAT para pagar un porcentaje al padrino que le está dando el código para poder incorporar la mercancía. Es decir, hay un proceso de legalización por debajo de cuerdas. Esto se hacía perfectamente a través del puente. El puente permanece cerrado y empieza a generarse todo este complejo mecanismo para traer una mercancía y los actores del Estado venezolano puedan extraer también una renta importante de esto. Por último, la mercancía es revisada con rayos láser en Peracal, en la Gran Alcabala de Peracal, y a partir de ese momento ya está oficializada. Ya la mercancía es legal en Venezuela. Pasa a ser ilegal cuando se mueve desde Colombia y pasa a ser legal cuando entra por estas lógicas a Venezuela. Hicimos el seguimiento hasta el mercado de Catia en Caracas de algunas de estas mercancías, dulces, embutidos, productos de higiene, hortalizas, frutas, cualquier producto que se consume en la mesa venezolana puede provenir por estas vías, lo que nos hace pensar que el movimiento de dinero es considerable y importante. Puntos críticos para ir cerrando. Ante la pregunta del Estado ausente, es relevante la lectura de los datos de campo, y hay 2 categorías que parecen iluminar inicialmente la conformación del Estado, como lo estipulan Aullero y Soberín, la idea de un Estado ambivalente, que es un Estado que suele estar presente desde lo militar, pero ausente desde otro tipo de iniciativas, o la misma presencia ausente del Estado que se hace vigente desde el punitivismo, pero se hace ausente desde otras lógicas más sociales. Es importante para aprender la idea de la ausencia del Estado, acercarnos a la historicidad y a la tardía incorporación de los territorios fronterizos en la lógica del Estado. Cómo se ha acercado el Estado venezolano a la frontera desde una lógica extractivista, petróleo, minería o un Estado aduanero. Por supuesto, también es importante revisar el estadio de las gobernanzas criminales, pero no rebeldes. Es distinto el comportamiento de los grupos armados del lado venezolano que del lado colombiano, y eso es necesario mencionarlo. Del lado venezolano no hemos tenido grandes atentados contra las instituciones del Estado, no hemos tenido la necesidad de sustituir la función del Estado, sino más bien de establecer acuerdos locales. Estos pactos de cohabitación son necesarios para comprender la lógica fronteriza. Ya no es necesario el dominio sobre todo un territorio, el dominio sobre Apure completo, es necesario el dominio sobre la franja fronteriza, porque será lo que mejor rentas pueda generar para los grupos y para los actores armados del Estado. Es necesario seguir reflexionando sobre qué Estado podemos construir o pensar
para una ciudadanía transfronteriza y entender también la prelación de discursos comerciales y militaristas sobre la lógica fronteriza. Bueno, me pasé por unos minutos, pero ya logré terminar. Gracias. Ya. Andrea, te dejo a ti. Sí, chévere, gracias. Déjame, entonces comparto pantalla. Y mientras la comparto, pues otra vez, así como todos, tengo que agradecer la organización eh, tan buena de todo este evento. Y bueno, y que se abra el espacio, ¿no? La verdad es que creo que este tipo de espacios, aunque estemos todos regados por el mundo, hacen falta para discutir lo que está pasando en el país. Me voy a poner el tiempo porque, bueno, ya, este es mi trabajo de tesis doctoral y cuando empiezo a hablar de esto me quedo. Así que, por si acaso, cualquier cosa me peguen el grito de que ya me pasé. A ver, mi trabajo, como les digo, este es mi trabajo de tesis doctoral. em, y esta presentación es como un extracto de esa investigación que he estado haciendo, que ya está como en fases finales, fases de escritura, de hecho. Y esta presentación la titulé Las víctimas invisibles, las construcciones subjetivas y aproximaciones a la cuantificación de lesionados por armas de fuego en Caracas. Ya ven que de alguna manera hay como un hilo conductor entre las presentaciones de la mesa anterior y en estas, y el hilo conductor es que más o menos todos estamos eh, muy, perdón, muy vinculados a la temática de armas de fuego. José Luis y Verónica, bueno, Verónica es mi asesora, mi coasesora de tesis, y José Luis siempre ha estado allí como, hemos trabajado antes y siempre ha estado allí como para asesorarme, darme asesorías en temas estadísticos, y hasta el propio Frank me ha echado la mano en el trabajo de campo en lejanía, ¿no? Entonces, por eso es que quizás se pueda entender que estamos medio vinculados. Para que no se vea como medio raro de dónde estoy sacando, de dónde voy a hablar, los resultados que les voy a presentar, les quise traer como más o menos un tema de contexto, de en dónde está enmarcado este estudio. Y pues, como les digo, este trabajo es parte de mi tesis doctoral que se llama Los que quedan lesionados, construcción de subjetividades de personas lesionadas por armas de fuego en contextos vulnerables de Caracas. Este es el título en general. El trabajo de campo lo hice entre 2018 y 2019. Eh, una parte, en 2018 me concentré fundamentalmente en la parte cualitativa, que fue en la recolección de historias de vida. Y en 2019 estuve como mucho más vinculada a los números, que es lo que les voy a presentar aquí. Tiene, como les digo, tiene como dos aristas este trabajo de investigación. Por un lado está la parte cualitativa, que es como el fuerte del trabajo. Estuve entrevistando a personas lesionadas por armas de fuego, en donde la lesión haya ocurrido entre los 15 y 30 años de edad de esa persona. Estas personas habitan cotidianamente en contextos vulnerables y además han tenido trayectorias de vida violenta, previo y posterior a la lesión, da igual. Y la lesión que les ocasiona las balas les ha dejado algún tipo de secuela discapacitante. Entonces, en relación con estos criterios, me fui a campo y logré recolectar 18 relatos de vida, más un tema de exploración de los propios ciclos vitales, de los cuales les hablaré luego, lo cual fueron 48 entrevistas en total. Y esto además me permitió hacer un trabajo de observación participante y etnografía con ellos. Pues lo que siempre digo cuando hablo de esto es que lo interesante de este tema, esta temática, que justamente por eso hablo de las víctimas invisibles, porque siempre hablamos de las víctimas que mueren, pero no de los que quedan vivos. Lo interesante es que a mí no me costó demasiado conseguir estas personas, o sea, estuve entre 1 o 2 semanas haciendo todo el previo, el lobby de conseguir a estas personas y ya de una vez, ¿no? Entonces,
eso, así como abuelo de pájaro nos puede decir las magnitudes de lo que está ocurriendo, por lo menos en Caracas, con este fenómeno. En la parte cuantitativa, es importante que les comente que como ya José Luis más o menos les mostró, hay algunas, tenemos limitaciones con la cuantificación de la violencia en el país. Entonces, y eso es cuando eso ocurre con los muertos, que con las personas que fallecen ya tenemos el cuerpo y el cuerpo tiene que ser contado. Además tiene que ser registrado para poder proceder a todo lo que ocurre después de la muerte. Imagínense con los lesionados resulta que no existen en términos estadísticos en el país, no hay estadísticas oficiales que hablen de de los lesionados por armas de fuego. Entonces, el trabajo que me tocó hacer para tener un poco de contexto para el trabajo cualitativo que se hizo previamente fue, y fui a 3 centros hospitalarios de Caracas y recolecté datos de entre 2016 y 2019, haciendo uso de libro de entradas de emergencia e historias las historias de los pacientes. Tuve acceso a 2 de los hospitales más importantes de Caracas y un centro de rehabilitación. Y nada, me tocó, en algún momento seguro van a ver en la presentación que digo trabajo artesanal, porque fue literalmente pasar de revisar en una hoja lo que decía de, por ejemplo, entrada a emergencia de un hombre con bala en el tórax, no sé qué, y eso convertirlo en una base de datos para luego analizar la información. Esto además me permitió hacer una especie de etnografía del dato y del propio herido de por bala, por arma de fuego, porque estuve allí varias semanas de forma intensa en esos hospitales y pude entender mucho de la dinámica interna de lo que ocurre tanto con el dato como con los heridos. Entonces, ya con eso como con el contexto, parte de pues, mi discusión en términos de por qué es importante tener estadísticas, aunque suene medio tonta la pregunta, en términos teóricos es súper importante hacerlos, además del reconocimiento frente al Estado. Entonces, estos son como los grandes temas que estoy tratando en este sentido. Existir a través de la estadística permite ser contado. Contado implica ser contado en términos numéricos, contar como en términos de valoración y contar en términos del espacio público, de poder estar visible para la generación de políticas públicas que puedan incidir en esta población. Entonces, ser contado es fundamental para la acción y control desde lo político y lo público. De hecho, en eso es fundamental, en eso se basan los estados modernos, porque pasamos pues del territorio a la población, y entonces a través de las estadísticas es sobre la manera en que se ejerce control y protección sobre esa población. Entonces, nada, o sea, la inexistencia de estos datos definitivamente lo que habla es de la negación de la violencia armada y sus víctimas, y especialmente estas víctimas, son víctimas invisibles, nadie habla de los lesionados en términos oficiales, y esto los convierte de alguna manera en no ciudadanos o no víctimas, lo que en mi trabajo estoy desarrollando como que se genera una especie de muerte social. Más adelante les explicaré un poquito de esto, pero esta muerte social no solamente es desde el Estado en su propia invisibilidad frente a ellos, sino en su propia situación en la crisis que sabemos que está viviendo el país, ¿no? Y bueno, nada, quizás ya redundando en lo que el propio José Luis y Francisco también ha comentado, y también sé que Verónica y Keiner lo comentan, el Estado de alguna manera aquí se posiciona como entre ausencias y excesos, ¿no? La ausencia porque pues no se toma responsabilidades frente a la falla de la administración de la violencia, y en esto me refiero a no solamente al control monopólico de la violencia, sino el control de las armas, que se supone el acceso y tenencia de las armas está restringido en el país, sino porque también los excesos es porque también lo que me encontré con las estadísticas que recolecté
es que muchos de los heridos son víctimas de los cuerpos policiales, ¿no? Entonces, nada, la violencia, pues lo que digo, la violencia se vive pero no se cuenta, y, y por eso les coloco aquí lo que les decía antes, que de alguna manera se tocó hacer un trabajo de campo artesanal y tocó husmear en la búsqueda de datos y para entender la trayectoria de ese dato, ¿no? Entonces, nada, que fue como que lo que estuve haciendo para la construcción de ese dato estadístico artesanal. Hice una especie de etnografía estadística, observación participante, como les decía. Los datos los saco, como les dije, en uno de los hospitales fue eh, el libro de entrada de emergencias de politraumatismos, el otro fue las historias médicas, y en el centro de rehabilitación sí se me facilitaron los datos, las tablas de personas que ingresaron por heridas de bala a ese lugar, ¿no? Y nada, el acceso fue algo complicado, como pues muchas de las cosas que podemos entender en temas de números en Venezuela. eh, Hubo un proceso de lobby muy largo e importante, pero bueno, finalmente tuve acceso a esos dos hospitales y ese centro de rehabilitación, aunque quise tener acceso a algunos más, y en esos otros más el acceso fue restringido. Y bueno, de todo eso, ¿qué fue lo que registré? Registré las heridas de balas, las heridas de armas blancas, agresiones, linchamientos, heridas por activación de granadas y heridas por perdigones. ¿Por qué registré todo esto si lo que me interesaba eran las balas? Para tener como alguna forma de comparación, ¿no? Para poder ubicar las cifras de las balas. Y aunque estas tres las registré, la verdad es que los linchamientos, heridas por activación de granadas y las heridas por perdigones no eran tan significativas en relación a las otras tres, ¿no? Por eso los datos que les voy a mostrar van a estar muy enfocados en eso. Entonces, nada, lo que yo llamo de alguna manera la trayectoria del dato de los lesionados en Venezuela, en realidad lo que digo es que el dato nunca se convierte en dato estadístico, nunca se convierte en estadística, porque estos son simplemente datos administrativos de los hospitales que de hecho se quedan en papel. Les explico más o menos cómo se hace el registro. El registro se hace en papel, a bolígrafo. Lo hacen por lo general los técnicos de historias de los pacientes, y llega el punto en que ni siquiera hojas se tienen disponibles, ¿no? Entonces, en muchos de estos registros se hacen en hojas recicladas. Es súper impactante además como muchas de estas hojas están llenas de sangre. O sea, imagínense más o menos cómo sería el contexto de este registro en emergencia en un hospital caraqueño. Y no hay un registro además consistente. Hay datos que se registran consistentemente, edad, sexo, la causa por la que se está entrando al hospital, pero hay otros que no necesariamente se registran. Entonces, pues nada, es un registro rudimentario y no estandarizado, nunca se digitaliza este registro. Esas hojitas se engrapan o les coloca una liga y eso se mete en una caja. Esa caja está arriba en la parte de historias médicas en el año en curso. Cuando pasa el año eso se baja al sótano y ya, ahí murió el dato, ¿no? Nunca se digitaliza la información. Y bueno, nada, entonces por eso yo digo que la trayectoria del dato es corta y limitada, nunca se convierte en estadística, no hay transcripción, no hay sistematización, no hay procesamiento, ni análisis, ni publicación de esta información. Entonces, ya eso fue para que tuvieran el contexto de lo que estuve haciendo. Ahora les voy a presentar rápidamente algunos de los datos que logré analizar a partir de esa recolección. Aquí, por ejemplo, les puedo decir que de los dos hospitales en los que tuve información de los años 2017-2019, no necesariamente estuvieron completos 2017 y 2019, porque pues 2019 se estaba corriendo, 2017 me lo entregaron incompleto, pero a pesar de eso logré registrar 6.132 casos en esos hospitales. Y en el centro de rehabilitación
logré registrar 219 casos entre 2016 y 2018 de personas que ingresaron por heridas de bala a ese lugar para ser hospitalizados y para, pues, obviamente su posterior rehabilitación, ¿no? Ahorita les entro en detalle en el tema de los hospitales, pero del centro de rehabilitación les puedo decir que 56% de estas personas estaban entre 24 y 44 años, 30% están entre los 15 y 24 años, 93% eran varones, y definitivamente para entrar al centro de rehabilitación tiene que existir algún tipo de discapacidad. Ese tipo de discapacidad puede variar entre leve o intensa, y puede ser temporal o permanente, pero que tiene que ser tratada con rehabilitación intensa. En ese centro de rehabilitación las personas son hospitalizadas para hacer todo este proceso. Entonces, ya viendo los datos de los hospitales, a ver, déjenme mover esta cosa de Zoom que me está tapando a mí misma. Estos son los datos de los hospitales, en los 6.132 casos que les digo. Y como ven, de esos 6.000 y piquito casos, 41% fueron lesionados por armas de fuego, 30% fueron lesionados por agresión. Agresión son fundamentalmente contusiones o golpes que las personas reciben. Y 29% fueron personas lesionadas por heridas de arma blanca. Entonces, pues allí queda como muy clara la diferencia, la importancia que pueden tener las balas en estas personas que son lesionadas y quedan vivas, ¿no? Además, cuando vemos estas cifras en términos de género, podemos ver aquí la primera parte, ven las heridas por arma de fuego. La mayoría de los casos ocurren en los varones. Las mujeres, los casos en el tema de las mujeres disminuye muchísimo en relación a los hombres. Fíjense que se pasa de 2.161 a 194. Pero esto cambia cuando, por ejemplo, ya cambia, no necesariamente, aumenta, vamos a decir, aumenta la cantidad de casos de mujeres cuando hablamos de agresiones y heridas de arma blanca. Aunque pues los hombres siempre son las principales víctimas de este tipo de lesiones. En el caso de los hospitales, 86% de los lesionados eran varones y el 8% eran mujeres. Aquí vemos la frecuencia de los heridos por edad. Entonces, de alguna manera pueden ver cómo, aquí, si vemos la barra verdecita, vemos como hay una especie de curva en donde empieza a aparecer casos pues de forma significativa, entre los 10 y 14 años, y se aumenta de forma significativa entre los 20 y 24 y empieza a disminuir con el tiempo. Y cuando empiezan a disminuir las lesiones por balas, empiezan a aumentar las agresiones y las heridas por arma blanca. Eso es, no, o sea, aquí creo que no estoy descubriendo nada nuevo. Esto es más o menos la misma dinámica que sabemos que ocurren en los homicidios, pero pues aquí lo importante es que todas estas personas quedan lesionadas en años, pues en juventud, en sus primeros años de vida, y esto nos habla también en términos macroeconómicos de la productividad de las personas, ¿no? Bueno, aquí más o menos para explicarles qué es esto que está aquí, todos sabemos cómo está la crisis en el país y sobre todo la crisis con los repuestos. Entonces, obviamente de esa crisis no se escapan las ambulancias. Entonces, para que una persona sobreviva y pueda ser tratada en un hospital, tiene que ser trasladada por alguien. Muy rara vez, aquí ven, 0.2% de los casos ocurre por paramédicos. Entonces siempre tiene que haber alguien que traslade a esta persona para recibir asistencia médica. Cuando este dato estaba en los libros y en la historia de los pacientes, entonces cuando revisamos quiénes son los que en su mayoría de los casos trasladan a los heridos a los hospitales, a los heridos por armas de fuego, perdón,
está 51% de los casos son policías o militares y 43% son familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Cuando uno pone la mirada sobre quiénes son esos policías o militares que trasladaron a estos heridos a los hospitales, en primer lugar aparece el FAES, luego el CICPC y luego la Policía Nacional. Esto creo que es importante, además poniéndolo en contexto de las políticas de mano dura y pues del recrudecimiento de la violencia desde el Estado. Por eso les decía antes que el exceso de Estado está presente en esta dinámica también, ¿no? Y otro pues, dato interesante que surgió de esta información que logré recolectar es que el 70 perdón, ay, se me perdió, aquí está. Cuando vemos quiénes trasladan a los heridos y si esta persona llega con signos vitales al hospital, 25% de los casos en los que los heridos son trasladados por la policía, las personas llegan sin signos vitales. Y bueno, aquí yo desarrollo todo lo que se llama la trayectoria del herido por bala y ocurren cosas que pues de alguna manera ya más o menos sabemos, que cuando el herido, la persona es recogida, cuando ocurre algún operativo o policial, pues se le hace una especie de ruleteo al herido para que finalmente muera en el camino, ¿no? Y bueno, pensando en que esto es una frase que traigo de otro trabajo que estuvimos trabajando Verónica, Francisco y yo, pensando en que el 52% de los jóvenes que mueren por balas murieron en la misma comunidad en donde residían, 63% en la misma parroquia, 83% en el mismo municipio, voy a tratar de traspolar esta información hacia los lesionados. ¿Por qué? Porque solamente en la información que tenía disponible solamente tenía datos de la residencia. Entonces, pensando en que la residencia puede ser el mismo lugar en donde ocurren las lesiones, trabajé estos datos a continuación. Perdónenme si se ve como un poquito pixelado y creo que copié y pegué mal la información. Aquí ven la frecuencia de lesionados por armas de fuego en la zona metropolitana de Caracas. Cada puntito es un lesionado. Pero pues la frecuencia quizá no nos hable tanto de intensidades y por eso traigo a colación este mapa que es la tasa de lesionados por armas de fuego registrada en los 2 hospitales estudiados. Y allí pues pueden ver que el Junquito, estos son parroquias, municipios, porque estoy tomando la zona metropolitana de Caracas, es decir, estoy metiendo municipios del estado Miranda allí. El Junquito, Catedral, La Vega, Macarao y Antímano son las parroquias con mayor cantidad con las tasas más altas de registro de lesionados por armas de fuego. Y pues allí encontrarán, mire, fíjense que también está pues Petare, aparece en los primeros lugares, etcétera, ¿no? Cuando incluyo al estado Miranda en su totalidad y al estado Vargas, pues la tasa, aquí pueden ver, mientras más oscura sea la tasa, más es la intensidad, pero lo interesante es que fíjense que hay la crisis hospitalaria además ha llevado a que personas, por ejemplo, de Cúpira tengan que transportarse hasta Caracas, en donde están estos 2 hospitales para ser tratados. Un punto importante que no comenté antes es que estos 2 hospitales son los que son de los que reciben los heridos porque son los que tienen los insumos para tratar a estos heridos. Entonces, nada, fíjense cómo, por ejemplo, está el municipio de Independencia, que es Santa Teresa del Tuy, la tasa de incidencia de los lesionados en relación a esos 2 hospitales es bastante alta, ¿no? Y aunado a eso, no solamente reciben heridos del estado Miranda y Vargas, de todos estos hospitales, estos estados que ven con rosadito, y
y rojo se reciben heridos en esos dos hospitales. Es decir, imagínense personas que son lesionadas en el estado Zulia y en la propia emergencia tienen que correr a Caracas para poder ser tratados por un tema de insumos, de disponibilidad de la atención médica. De todos estos estados había personas que habían acudido a estos hospitales. Y yo quería presentarles un montón de cosas más, como les digo, pero ya me fui yo misma con el tiempo, pues quedándome con los 25 minutos. Nada, aquí quizás les hablo por encimita rapidísimo, de temas de subjetividades que he empezado que he tenido como hallazgos. A partir de las entrevistas, está todo el tema de la construcción identitaria del hombre lesionado. Entonces ahí trabajo temas de masculinidades, temas de identidades, temas de la relación con el arma en el ciclo vital, del performance a partir de la lesión por arma de fuego, cómo la culebra de alguna manera se anula a partir de la lesión. La culebra pues de alguna manera se mata la cabeza con la lesión y no se continúa a partir de ella. Hay un tema de estigmatización muy fuerte en relación a estas personas lesionadas. Entonces imagínense si ya de por sí estos varones ya sufren de una etiqueta, de una estigmatización muy fuerte en relación a sus propias trayectorias en la violencia, en el mundo de la violencia, súmenle ahora una discapacidad. Entonces no es solamente una persona en silla de ruedas, sino es una persona en silla de ruedas lesionada por bala. Entonces las puertas se cierran, es impresionante cómo se cierran las puertas y se suman niveles de vulnerabilidad a toda esta dinámica. Y bueno, no, ni loca nada de esto. Este es el concepto que estoy desarrollando para entender toda esta dinámica, que es el jovenicidio encarnado. Y aquí, pues, en realidad lo que llego es que de alguna manera estas personas llegan, sufren de una especie de muerte social. Una muerte social que intensifica su precarización económica, social, geográfica, identitaria, cultural y simbólica. Y bueno, nada, lo dejo hasta allí porque ya no me da chance de llegar más allá. Muchísimas gracias. Chévere, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante escucharte como siempre. Hay dos preguntas en el chat. Bueno, creo que lo mejor sería que Igmar pueda hacer las preguntas. Es ella quien las hace, tanto para José Luis como para Andrea. No sé, Igmar, si te animas, por favor. Igmar, te habilitamos el micrófono. Por si acaso hay problemas para habilitar el micrófono, pues me encantaría que las pudiera hacer la persona, pero bueno, las hago yo. La primera dice al profesor Fernández Shaw, ¿cómo diferenciar los homicidios ocurridos dentro de las zonas marginales en cuanto a cometidos por bandas, de los hechos por delincuentes comunes u otros devenidos por los procesos de la violencia que circundan estos territorios? Igual la puedes revisar, José, allí en el chat. Sí, bueno, y bueno, ya la leo, la veo aquí. Sí, bueno, todo es estudiable. Todo depende de la voluntad que se quiere y de los recursos que se tengan para ello. Es decir, los homicidios ocurridos dentro de la zona, yo no las llamaría marginales, sino populares, porque la marginación remitiría a un concepto tal vez más arquitectónico. Pero en fin, yo les llamaría zonas populares, no marginales, porque el concepto marginal tiene una carga ahí que no utilizaría, pero los homicidios ocurridos entre las zonas populares debería ser un
un foco permanente de estudio. Es decir, no solamente los homicidios, sino las muertes violentas. Ya sabemos que es en las zonas populares donde se concentra la mayor parte de las víctimas de muertes violentas. ¿Qué significa eso? Significa que esa visión un poco estereotipada, pues, que se tenía de que la violencia era ejercida como era en el fondo ejercida como un uso instrumental del delito contra la propiedad. Es decir, que lo que pasaba era que un malandro entre comillas, quería robarte y entonces para ello hasta te mataba. Vemos pues que no es más que una especie de imaginario que tenemos en la cabeza, por el contrario, la mayoría de las víctimas son estos jóvenes de las zonas populares. Entonces, hasta ahora solamente lo podemos analizar situacionalmente. Es decir, podemos perfectamente investigar en qué barrio se producen las muertes violentas. Eso de hecho ya lo hemos hecho varias veces. Lo tenemos para el año 2010, 2011, que hicimos en la Comisión del Delito y lo tenemos más recientemente. Hay mapas de Caracas del año 2016, 2017, la gente de Caracas mi convive ha hecho, lo primero ahí es cómo hacerlo. Bueno, lo primero es geolocalizar el delito, en cuál comunidad se hizo, se produjo la muerte. Y el otro problema es el porqué, el motivo del delito. Es decir, nuevamente allí también hay una mutación. Yo recuerdo los textos de Verónica hace tal vez algunos años, no digamos cuánto, hace algunos años, donde ella teorizó muy bien sobre el tema de la culebra en Venezuela y de cómo la violencia era ejercida para resolver una disputa de orden de relación interpersonal. Y ahí también vemos una mutación, es decir, esa mutación la podemos agarrar situacionalmente. Es decir, ya la mayoría de las muertes en los barrios, yo me atrevería a decir, no se generan por las culebras, pues por un hecho interpersonal que da origen a esa muerte, o un hecho pasional, también pudiese ser, sino con una violencia, como decíamos, más estructurada. Eso lo podemos agarrar por el número de muertos, es decir, si en un mismo hecho o en un mismo evento hay 3 o más muertos, es evidente que no se trata de un motivo interpersonal entre una y otra persona, sino que ya es una cosa más organizada hacia un grupo de personas. Ya la lógica de esa muerte es diferente. Después los procesos de violencia que tienen relación también en las zonas populares, que no son cometidos digamos, por los delincuentes, sino son cometidos en enfrentamientos policiales, por ejemplo. También eso se puede estudiar, de hecho se ha estudiado. Ahí cabría un poco, creo que ahí hay que estudiar un poco más, y creo que este es uno de los grandes retos de esas mutaciones. Es decir, que ya no podemos imaginarnos, cuando hablamos de enfrentamiento incluso, ya no nos podemos imaginar un policía con un arma, probablemente un revólver, tal vez un 9 milímetros, 1 o 2 policías en una patrulla enfrentándose a 2 o 3 malandros igualmente armados, sino que ya cuando decimos enfrentamiento, y ahí están los últimos hechos en la Cota, estamos hablando de una violencia de organizaciones que tienen puestos de vigilancia, que tienen incluso trincheras dentro del barrio, que tienen fusiles, que tienen granadas. Es decir, ahí la difusión de los enfrentamientos escala a otro nivel. Eso, por supuesto, deberíamos estudiarlo a profundidad. Es decir, todas esas diferencias que se han producido en las muertes en los sectores populares debería ser un objeto de estudio importante, pero eso pasa primero por el interés que haya de estudiarlo, segundo, por conformar un grupo de personas que puedan dialogar sobre el tema y que trabajen efectivamente como equipo, y tercero, de que se disponga de un financiamiento para poder desarrollar metodología, pero es perfectamente estudiable. No sé si ahora Andrea responde las preguntas que veo que está para ella. Vale, sí. Bueno, leo la pregunta. Los datos generados
son datos generados a partir de personas lesionadas tanto por la delincuencia como por organismos de seguridad. Pues sí, la verdad es que yo no diferencio en las causas. Cuando fui a recoger información en los hospitales, yo no diferencié por quién era quién, sino para mí lo importante era que estas personas eran lesionadas por balas. Entonces, allí puedes encontrar un contexto como súper amplio de por las razones por las que estas personas fueron lesionadas. Yo no tengo esa información porque eso sería como el registro policial y pues el registro policial no se hace en los hospitales. Entonces, lo máximo a lo que yo puedo llegar es a los que le mostré, que son las personas, pues mostrarles quiénes son los que trasladan a estos lesionados a los hospitales y de al qué cuerpo pertenece. Lo que que aquí no los puse, lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, hay algunas prácticas que pues pueden parecer algo sospechosas en términos del contexto de política mano dura que hay en el país, porque muchos en el registro se podría ver que algunos de los lesionados, por ejemplo, de que llevaban los policías, a veces los policías no se querían identificar. Se supone que el policía cuando lleva a alguien lesionado a emergencias, el registro de la placa, el número de placa tiene que quedar pues asentado en los libros y a veces parecía que ellos no querían identificarse o que las patrullas no tenían placas tampoco. Entonces, esas son prácticas que pues nos hace pensar, ¿no? En términos del contexto que tenemos. Pero nada, o sea, lo que puedo decir es que son diversas las causas de los lesionados que estoy registrando en mis estadísticas. Bueno, chévere. Creo que ya iremos cerrando. Tal vez David coloca allí unas preguntas muy interesantes que no creo que nos dé tiempo de responder. Tal vez solo me gustaría agregar que cuando pensamos en la frontera, David, por ejemplo, no solo hablamos del Estado venezolano, también es importante hablar del Estado colombiano y las dificultades las exigencias que tendremos ahora en adelante para tan solo pensar cómo recoger los datos sobre homicidios, por ejemplo, en la frontera, cómo tratar el tema de la ciudadanía cuando las personas tienen históricos vínculos de un lado y de otro. Creo que allí la idea del Estado ambivalente es muy sugerente y muy relevante para pensar las cualidades y la presencia, pensémoslo como la socialización militar del Estado en las zonas fronterizas. Creo que otro elemento importante es como José Luis siempre lo ha repetido en su trabajo, las armas en Venezuela no desaparecen y estas modificaciones en los contextos también tienen que ver con las transformaciones en las formas de redistribución de la renta petrolera que ya ha dejado de existir en el país y estos actores o estos buscadores de renta han estado migrando a otras regiones. En Táchira, por ejemplo, es muy importante lo que está haciendo la figura como la del protectorado y allí hay que seguir prestando atención a lo que está ocurriendo. Bueno, creo que pues gracias a los que se quedaron en esta hora tan complicada para hablar de violencia, gracias a los organizadores de la ASA por todo el esfuerzo que están haciendo, a José Luis, a Andrea, a David, a Verónica, a Rebeca, por el panel tan jugoso, tan interesante. Y bueno, nada, seguiremos pensando sobre estas cosas. Un abrazo grande a todos. ¿Sí? Sí, muchas gracias, la verdad. Y siempre súper contenta de compartir con ustedes. Vale, chévere. Gracias, chao, excelente. La pregunta de Carlos Guerrero quedó sin contestar. Entonces, rápidamente en el 2 minutos y 30 segundos que me quedan, diría que sí, que tienen una capacidad operativa muy grande. Imagínate que ahí en Santa Polonia hubo una banda que
que entró un día y mató a toda una familia. El asesino se mudó para acá, para el Valle, y desde Santa Polonia mandaron un comando operativo aquí al Valle y exterminaron a las 12 personas que le daban acogida al prófugo de Santa Polonia. Entonces eso te da una idea de la operatividad que pueden tener esas bandas. Bueno, chévere. Gracias, José. Bueno, pues Bueno, saludos a todos, muchas muy bien. gracias y disculpen lo fastidioso. Bye.